¿Quiénes fueron los primeros habitantes de... Si no, ¿de dónde vinieron? ¿En qué lugar del mundo partieron para llegar a lo que hoy conocemos como continente americano? ¿Cuánto duró la travesía? ¿Cuál fue el camino andado? ¿En qué momento se produjo su llegada? ¿Cuál fue la evolución de su cultura a través del tiempo? El poblamiento antiguo de Venezuela y los posteriores desarrollos culturales que en ella se produjeron conforman un complejo proceso histórico que se extendió por varias decenas de siglos, un verdadero viaje de milenios. Estos montículos de tierra, que se alzan sobre la llanura, ubicados en Pedraza, estado Barinas, quizá nada dicen al hombre común, pero excavaciones arqueológicas han demostrado que fueron construidos hace 1500 años y utilizados, en algunos casos, como plataforma para la colocación de las viviendas. En otros, como sitios de enterramiento. O como este, un lugar para rituales y ceremoniales. Son los primeros signos de construcciones artificiales que indican la existencia de rangos diferenciados en una sociedad de cacicazgo. Mojanes, caciques y chamanes monopolizan el acceso a lo divino. Se convierten en intermediarios entre los dioses y los hombres. Actúan sobre las condiciones imaginarias de la lluvia, la caza y la relación comunitaria. Esa vinculación entre lo sagrado y lo político disolvió la igualdad entre las diferentes comunidades que quedan subordinadas a la aldea cacical. El poder se reviste de sacralidad y legitima las obediencias de los individuos al Señor y su linaje. Se cree que para el siglo V después de Cristo ya existían sociedades de cacicazgo en nuestros llanos. Estas calzadas, en la misma región de Pedraza, de 1650 metros de largo por 10 metros de ancho, protegían los poblados y por ella transitaba el hombre prehispánico de una aldea a otra. Fueron construidas por la necesidad de intercambio comercial y de una economía agrícola que empezaba a crear tecnología de riego y cultivo. Impulsada originariamente por la necesidad, la cerámica deviene en la relación estética del hombre y el cosmos, en su rebelión ante los designios de la naturaleza y la imposición de su voluntad creadora. Estas cerámicas, provenientes del Hato La Calzada, en el estado Barinas,
se ubican entre los 2000 y 1000 años antes de Cristo. Se considera la cerámica polícroma más antigua del Sur y Centroamérica y del Caribe. En ella se revela la abstracción, las matemáticas y la geometría, signos de la necesidad humana y libertaria del hombre antiguo de manipular y recrear su universo. Cobijados en el misterio del tiempo, estos petroglifos enuncian un ansia de comunicación con el cosmos, de ser presencia viva en el tiempo, quizá por un miedo ancestral al olvido. El impulso humano y sobrecogedor de dejar huellas en los caminos transitados, una piedra inmensa hollada por los símbolos del hombre. En los Andes, las terrazas artificiales que le dan forma escalonada al cultivo fueron labradas para la siembra de tubérculos y maíz hace más de 1000 años. La tradición oral testimonia que siempre estuvieron allí. Y todavía esta tecnología agrícola, heredada del hombre prehispánico, continúa teniendo vida en los sembradíos de la cordillera de Mérida. A partir de este conocimiento de la tierra, de las estaciones y de los cultivos, el conquistador español incorpora las técnicas y cultivos traídos del viejo mundo, especialmente el arado de yunta y buey. De esta manera, dos tradiciones seculares se conjugan para dar origen a la agricultura que practica el campesino de las alturas andinas. Algunas viviendas campesinas andinas aún conservan las características de tiempos prehispánicos. El techo de paja en 4 aguas y los muros de piedra son típicos de estas casas de los páramos merideños, en las cuales los materiales y las formas están en armonía con el clima y el entorno natural. La distribución espacial responde a las necesidades de la vida cotidiana. Está dividida en 2 módulos, uno para la preparación de alimentos y otro para la habitación, el espacio íntimo del hombre prehispánico. Buenas. Cercanos a estas casas se construían caminos que conducían a otras viviendas, otras aldeas, a sus santuarios
y con el tiempo a otros estilos de vida. Los caminos del páramo andino testimonian poblaciones numerosas en un fluido intercambio cultural que, más allá de la geografía y el tiempo, deja en unos la presencia de los otros. Estas casas del páramo andino heredan el techo de 4 aguas. Las paredes de piedras han sido sustituidas por bahareque o por tapia, una mixtura de barro y piedra. Elementos de construcción que el conquistador español repetiría en su hogar del Nuevo Mundo. Este patrón político y económico de la sociedad cacical fluirá entre distintas zonas ecológicas, extendiéndose desde la Sierra Nevada de Mérida hasta la Cordillera Oriental de Colombia. Las sociedades prehispánicas de los Andes venezolanos, cuicas y timotes, formaban parte del área cultural de los chipchas, junto con las etnias que habitaban la Sierra Oriental colombiana, como los muiscas, laches, tunebos, guanes y chitareros. De la tierra a las manos de los hombres, luego al fuego y finalmente a lo cotidiano, la cerámica que elaboran las tradicionales loseras venezolanas tiene más de 1000 años de historia. La unidad de una tradición milenaria. Formas, texturas, dibujos evocan al oficio milenario y al paisanazgo. Ritual sagrado que conjuga los elementos de todas las religiones: agua, barro,
y fuego. Elementos que se transparentan en una gama infinita de objetos utilitarios, acuciosamente estilizados. Vasijas tripoides usadas como lámparas en los santuarios de los páramos andinos. En ellos quemaban la manteca del cacao para alumbrarse. Vasijas con efigies de animales y hombres. Pectorales asociados a la figura sagrada y misteriosa del murciélago. Vasijas fúnebres que acompañaban a los difuntos en el largo viaje de la muerte. Esa voluntad de abstracción desequilibra lo percibido y lo creado, haciendo surgir figuras amorfas, alteración de las proporciones y un desapego consciente de la naturaleza. Son visiones alteradas de la realidad, representaciones orgánicas de la energía creadora y la angustia de unos hombres en un todo oscuro e inescrutable. La fuerza de los instintos los impulsa hacia la luz. Descubren la forma como poder significante. Toman valor para indagar en el misterio de la vida, en la naturaleza de los dioses, en lo inexorable de la muerte. Acosados y perseguidos por los conquistadores españoles, a causa de su idolatría, los indígenas enterraron en cuevas y cavernas lo más sagrado de su arte. De allí lo han desenterrado los arqueólogos para el redescubrimiento cultural de América. Un arte perseguido y condenado que hoy presenta al mundo su validez universal, la fuerza de su espíritu y la plenitud de su belleza. El animismo de los aborígenes andinos convierte a montañas y lagunas en santuarios y lugares de oficios funerarios. Según la mitología Timote, allí donde el viento helado empuja la niebla de las alturas, amontonando nubes sobre los riscos, en el silencio de los lagos solitarios, habita Ches, el buen espíritu, de pie sobre la cumbre de los Andes. Donde acaba la montaña, empieza la selva. Esta momia prehispánica, hallada en el estado Mérida, fue enterrada en una curiosa posición corporal. Las piernas flexionadas y las manos cubriéndole el sexo parecen participar de un misterioso orden simbólico que aún está por ser desentrañado. Influenciadas por los cacicazgos andinos, surgen en el siglo II al siglo VII después de Cristo las sociedades jerárquicas en el estado Lara. Las influencias se revelan en los conocimientos agrícolas, en las prácticas y rituales funerarias y en los patrones cerámicos. Los patrones andinos se expresan en la alfarería de la denominada Fase Boulevard de Quíbor, ubicada cronológicamente entre el siglo II al VII después de Cristo. La esmerada realización plástica y la complejidad simbólica
parecen representar la experiencia vivencial de una sociedad agrícola y políticamente jerarquizada. En 1965, mientras se instalaban tuberías, fue descubierta la necrópolis de Quíbor en pleno centro de la ciudad. Un yacimiento arqueológico que va a revelar el significado social de las prácticas funerarias y el pensamiento mágico-religioso del hombre prehispánico de la sociedad cacical. Los enterramientos con una desigual parafernalia fúnebre indican que los individuos eran sepultados de acuerdo a su rango en la comunidad. Las vasijas y adornos de caracol dispuestos al lado de las osamentas testimonian las honras de la comunidad al difunto. A partir de la asociación entre las ofrendas mortuorias y los restos humanos, se ha reconstruido la forma de enterramiento en este importante cementerio prehispánico. El cadáver era adornado con collares y ornamentos de caracol, envuelto en una estera tejida en fibra o algodón que le servía como mortaja, y era trasladado en una parihuela a un cementerio para que iniciara el indescifrable tránsito a través de lo imaginario. Diferenciando lo sagrado y lo profano, la alfarería se vuelve esencialmente utilitaria en los cacicazgos del segundo milenio. Es una cerámica marcada por la geometría y la abstracción. La línea es un elemento expresivo de ritmo y movimiento en la pieza que se repite incesantemente y crea una indescifrable simbología. Es la cerámica que verán los conquistadores españoles al pisar nuestras tierras en el siglo XVI. Quedan como huellas de las últimas creaciones del hombre prehispánico. Muchos de los pueblos fundados por los conquistadores se asentaron sobre los espacios antes ocupados por las aldeas indígenas. A partir de la evangelización y de la encomienda, se desarticularon las comunidades indígenas, dando inicio a lo que sería el proceso de la sociedad colonial. Ruinas, templos, pueblos y ciudades son testimonios del nuevo orden implantado. Los caciques, parientes de dioses, sacralizaron el poder, impulsaron la productividad de la tierra, modificaron el paisaje y con asombro insospechado vieron llegar al hombre blanco lleno de codicia y desprecio hacia su mundo imaginario. Imaginemos su huida con los dioses en las manos, sepultándolos en grutas y cuevas. El doloroso entierro de unos dioses vencidos, el entierro del arte y de la vida. Quizá poseían la esperanza de que generaciones futuras las harían surgir nuevamente con el mismo vigor con que fueron creadas, para hallar en ellas la raíz de una cultura y de un pasado vivo, latiendo bajo la tierra. Son los testigos de un largo recorrido donde el hombre transforma la naturaleza y a sí mismo. Basta el fragmento de una vasija, un enser de trabajo o la representación de una deidad para emprender un viaje milenario hacia nosotros mismos.